presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. 8:39 minutos, sigues en Combinación Clave y ya estamos con Mirko Macari en el estudio, parte del Mostrador en la Clave. ¿Cómo estás, Mirko? Pero vamos a instalar el micrófono primero para que todos lo vamos a escuchar, no solamente yo. Pero ya se maneja, Mirko me lo tomó con una mano, lo arregló de inmediato. Ahora sí, hola Mirko, ¿cómo estás? Podría cantar en Viña en algún momento, ¿no? No te aferres, por favor. Esa, así fue que se llama la canción, estábamos en esa. Se ha prestado para memes, recién mirábamos uno, en fin. Mirko Macari, vamos de inmediato a la nota que tienen ustedes hoy día en portada y que tiene que ver con, y yo lo mencionaba temprano en la editorial, con la ley de estacionamiento. Si ustedes es un tema que te apasiona a ti, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que a lo mejor, me apasiona por hartas cosas, porque yo creo que me parece insólito todo lo que pasó cuando ya los parlamentarios tenían encima esta mirada sospechosa que tenemos respecto a cómo quedan las leyes. Entonces, me parece que si uno tiene esa idea de que hay un puente roto entre lo que se hace en el Parlamento o la reacción de los parlamentarios y la ciudadanía, o sea, con esto queda muy en evidencia. Y además sirve de ejemplo constante para decir uno, bueno, si queremos patalear, no votemos por los mismos. O sea, aquí está el ejemplo patente de lo que de quién votó a favor o en contra de una ley como esta. Bueno, ustedes van en el mostrador a algo que es bien interesante, que tiene que ver con el lobby que existió en esta ley que se discutió en el Congreso. ¿Quiénes lo hicieron y cómo operó? Exacto. ¿Y con quiénes? ¿Con qué senadores específicamente? Que había una historia detrás de esto, como lo el otro día, la sacaron en el mostrador antes que nadie, pero era patente que tiene que haber habido una historia muy atractiva detrás de una ley que entra con una lógica y que sale con otra. Ahí alguien se dio cuenta de una oportunidad de virar, porque estas cosas no son automáticas, se crean estas oportunidades. Y termina en una ley que aparentemente es contraria al espíritu de cuando se ingresó. Sí, una nota de Alejandra Carmona y Felipe Salé, mérito de ello porque ellos la propusieron además, ¿no? Y la trabajaron bastante expeditamente en una semana compleja para reportear. Y yo creo que efectivamente, como dice Fernando, que es bueno a veces que la prensa entremos a diseccionar, ¿no? A mostrar el backstage de las cosas, porque el titular de prensa, que es parte del dispositivo comunicacional, te muestra la polémica por fuera, ¿ah? O te muestra lo que pasa con la ley, o te explica la ley una vez que la ley está armada. Pero la construcción de la ley es un proceso humano, y es muy ilustrativo este caso que tiene irritado a muchos consumidores. En grupos de WhatsApp, algunos amigos que no están en este oficio han alegado fuertemente, lo que es un indicador, ¿no? De que hay un malestar entre todos los usuarios de estacionamiento por este cambio que finalmente termina perjudicándolos a los usuarios y terminan ganando las empresas de estacionamiento o los malls. En este caso, y efectivamente hay muchas cosas en la nota. Hay una que es muy interesante, que efectivamente había un proyecto pro consumidores, ¿no? Que venía desde el gobierno de Piñera. Un grupo de diputados lo actualiza y lo deja más o menos parecido, y en la Cámara de Diputados se aprueba con una lógica pro consumidores, y en el Senado se da vuelta para que sea una lógica pro empresa. Perdón, es que hay es clave y decisivo el rol del senador nota. Tuma. Además, aquí en algunos lobistas en off nos cuentan que es indicado como parte de la bancada retail, ¿no? Por los intereses que él tendría en su zona. Estamos hablando de Eugenio Tuma. Eugenio Tuma, senador del PPD. Uno dice a esta altura de qué otro partido podría ser, qué otro partido con mayor implicación en agenda económica, por favor, vean. Detener eso ahí, porque me parece súper interesante que en la nota establecen eso, las diferencias que hay para hacer lobby entre la Cámara de Diputados y el Senado. Lo que dice la nota es que, y debe ser porque son menos, porque el voto equivale a mucho más que los votos de los diputados, el lobby habitualmente se centra más en el Senado que en la Cámara de Diputados, y eso es bien interesante de conocer, digamos. Esto de las bancadas que menciona un lobista, de que hay algunos que están especializados en estas áreas y por intereses personales además que pueden tener en ciertas áreas, y además la fórmula de hacer lobby, porque ojo que el lobby en Chile está regulado en una ley que costó mucho sacar y que tiene muchos ripios además, pero aquí estamos hablando del amplio lobby, no solamente lo que está dentro de la ley. Déjame hacer una disquisición ahí para ponerlo sobre la
la mesa, porque vamos a mencionar la palabra lobby muchas veces. ¿A qué nos estamos refiriendo en este caso con lobby? Lobby nace, el lobby nace, como lo dice la palabra, del encuentro que se producía en los pasillos, en el lobby, a la salida de las grandes salas de la Cámara de Representantes en Estados Unidos y de la Cámara de Senadores en Estados Unidos y en los países anglo, y cuando salían los senadores, llegaba la gente ahí a conversar con ellos y caminaban conjuntamente y los intentaban influenciar para favorecer las posiciones que ellos tenían. En orden estricto, el que a ti venga una persona y te diga, oye, yo creo que no convendría esta cuestión porque te voy a dar la siguiente información, hay evidencias, no debería ser en absoluto malo, todo lo contrario, pasa en todas partes. El problema es que el lobby le puede llevar adosado una serie de cosas distintas. Por ejemplo, el lobby puede ser la antesala de una suerte de canje de favores, donde tú financias a un parlamentario a cambio de sus votos. Por eso es que cuando se identifica a determinados parlamentarios siempre con un sector específico empresarial, no es que se esté diciendo de que la persona tiene un mejor oído para ese sector empresarial. Lo que se está diciendo es que hay una relación umbilical entre ambas cosas. A ese tipo de lobby yo me imagino que es el que se está refiriendo el mostrador cuando se está refiriendo a la acción del lobby, a la búsqueda de influencia en la toma de decisiones del poder, bypaseando las formas que son verificables transparentemente. Claro, son intereses gestionados ante los poderes públicos para justamente inclinar en un sentido u otro las políticas públicas. Ahora, a mí siempre me saca una cierta sonrisa irónica que tratemos de aplicar categorías gringas como el lobby, que son propios de la cultura anglosajona, a la cultura chilena, ¿no? Particularmente porque chilena y latina en general. El lobby, entonces, que entra con este discurso, bueno, el lobby es necesario porque es la teoría democrática y bla, 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 y te citan papers de universidades gringas y bueno, funciona tan bien, etcétera, la democracia más importante del mundo, etcétera. Por favor, o sea, en Chile, particularmente, pero en general en toda América Latina, no se da una cultura de concentración de poder oligárquico. Yo sostengo que uno se puede ir de tesis sociológica en rigor. En Chile nunca ha habido una democracia en forma. Democracia no es una respuesta solo a la pregunta de cómo se toman las decisiones, es decir, se toman por mayoría, sino también a quién benefician esas decisiones. Particularmente en ese ámbito, a quién benefician esas decisiones, y por lo tanto las decisiones son democráticas cuando benefician a las mayorías, los poderes oligárquicos operan, ¿no? Los círculos de poder social que se entretejen con lo político y con lo económico, que son decisivos en la construcción del poder en Chile y en América Latina, no burlan todas las teorías, en definitiva, no las burlan a propósito, las burlan porque así somos nosotros, ¿no? En función de operar a favor de intereses de minorías, en definitiva. Y es más, el Senado es concebido, el Senado siempre ha sido, pero particularmente en el diseño de la Constitución 80 de Jaime Guzmán, como un poder contramayoritario, ¿no? Si hay lugares o dispositivos en la Constitución del 80 donde tú burlas, ¿no? O de alguna manera le pones un dique de contención a las decisiones que van en favor de la mayoría, es en el Senado. No por casualidad cuesta lo que cuesta ser senador, que cuesta mucho más que ser diputado, ¿no? Muchas veces más. Y la composición del Senado es particularmente de carácter oligárquico, tienden a reconocerse como camarilla, incluso entre ellos mismos a tener un trato. No se da esa cosa más plebeya que se da en la Cámara de Diputados, y por lo tanto, efectivamente, por eso ahí es donde no solo los lobistas, sino que los grandes intereses se despliegan para operar, en definitiva, y operar en silencio, es decir, o fuera de los focos, no de opinión pública en el proceso legislativo, y finalmente vemos lo que sale. Es decir, la democracia parece que pueden haber personajes como Jackson o Boric u otros, entonces estamos en democracia, ¿no? Y cualquiera puede llegar al Parlamento. Pero ojo, el poder
real se juega en el Senado. La capacidad de decidir la voluntad soberana se juega decisivamente ahí, y eso fue diseñado así por Jaime Guzmán. Por algo él puso ese dispositivo que eran los senadores designados. Eso fue borrado, pero el carácter oligárquico del Senado, solo por el costo de acceso al Senado, que es mucho mayor que el de la Cámara, ya determina su rol y su sentido. Mirko, recién lo mencionaba justo antes que habláramos directamente del lobby, a uno de los senadores que fue bisagra en esto, y te refieres al senador del PPD, Eugenio Tuma. ¿Por qué se menciona en el artículo de Eugenio Tuma? Y voy un poquito más allá. Cuando hablaban, he escuchado varios diputados que quieren volver a tomar la ley en marzo y hacerle cambios, y apuntan con su dedo a lo que pasó en el Senado, y varios de ellos apuntan a la comisión que vio esto en el Senado. Entonces, y que ellos dicen, ellos son los que determinaron o terminaron sancionando cómo iba a quedar la ley, que es un grupo mucho más reducido, no es solamente el Senado, ahí sí que es reducido, no son más de 5 senadores. A eso quiero ir. ¿Quiénes son aquí los senadores bisagra de alguna manera? ¿Dónde se cambió la ley y cuál fue el rol específico de Eugenio Tuma? Tuma canaliza los intereses de la industria, que había quedado fuera del proyecto inicial de la Cámara de Diputados, que sale de la Cámara, que pasa al Senado, y a través de él se logra ese consenso, ¿no?, transversal entre las bancadas, y finalmente los actores que contratan el lobby, y es eficaz ese lobby para cambiar el sentido de la norma. Es decir, y por eso que tú partías mencionando el tema de que se puede hablar de una bancada retail, la cercanía de ciertos parlamentarios al retail, como hay una bancada medioambiental, como hay una bancada regionalista, como hay bancadas del área de salud. Alguna vez un alto personero de la ISAPRE me dice, oye, nosotros en la ISAPRE a fin de año firmamos los cheques para todos los miembros de la Comisión de Salud, para las campañas, ¿no?, para financiar las campañas, estaban ahí con... Entonces, el senador Tuma en este caso es bueno ponerle nombre y apellido, el foco, porque en torno a él se articula, él preside la comisión y arma el entramado que finalmente cambia el sentido de la norma. Ahora, lo hace, tú dices, pertenece a una bancada, y ahí me toma de algo que decía Fernando. O sea, la bancada no existe, porque no, es una figura, para que se entienda, claro, no es que uno lo busque en senado.cl y esté esa bancada, no, estamos hablando de intereses. Ahora, que integren ciertas bancadas tiene que ver con, y en el caso de Tuma lo pregunto directamente, tiene que ver con intereses personales de él, no sé, propiedad de negocio o propiedad de negocios de su familia. Yo creo que lo vamos a investigar, no tengo ningún antecedente hoy día para aseverarlo, pero ponemos la cuña que nos da una de nuestras fuentes, ¿no?, que sí, que, o sea, que él estaría, repito, vinculado a los intereses de retail por inversiones en su zona, que tenemos que, sin duda, entrar a investigar. Sí, otra cosa muy interesante que tiene esta lógica bien, vuelvo a usar la palabra, umbilical, entre los grupos de presión y las personas que tienen el poder, es que, y lo conversamos, hay una ley. La ley yo la encuentro bastante mala porque, entre otras cosas, primero que nada, solamente registra aquellas cosas que han pasado en la oficina, en el lugar de trabajo del legislador, en este caso si estamos hablando del diputado o del senador. Las personas que fueron a tomar contacto con él a su oficina o a un lugar donde él está permanentemente, quedan en un registro. Si se encuentran en un café, si que van a la casa de uno u otro, no tienen ninguna necesidad de que eso quede registrado. En los otros países con leyes de lobby, que son bastante más serias a mi modo de ver, advierten que las formas de contacto son múltiples, y por lo tanto, si es que hay un contacto que se transparenta y que no ha sido registrado, se determina eso como una variable extraordinariamente gravísima. Que en Chile vivimos un capitalismo de amigos, entonces... Exacto, lógico. Entonces claro, que uno no vaya a la oficina del senador o del diputado. Bueno, ir a la casa, exactamente. Se sientan junto al matrimonio y hablan la mitad de la cosa. Perdón, voy a decir que Iván Weissman está al teléfono, porque si no lo vamos a terminar saludando para despedirlo cuando termine el bloque. Desde su finca. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo están? Muy bien, ahora siéntate incorporado a la conversación ya formalmente. Sí, yo quiero decir dos cosas. Una, que reporteando cuando estaba editando la nota final, hablé con fuentes muy cercanas al mundo de los malls,
y ellos mismos no estaban de acuerdo con los cambios que le habían hecho, porque te dicen, no, que ustedes están de acuerdo que en el Senado completamente se desvirtuó, y ellos le echan la culpa a los operadores de los estacionamientos. Claro, de los aparcaderos llamados. Porque lo que la gente que es dueño de, no sé, Parque Arauco, los malls de Cercosur, los grandes operadores, lo que ellos querían es que la ley original, ellos estaban de acuerdo en las 2 horas. El problema que ellos tenían era que la gente que iba a la oficina y dejaba el auto estacionado por 8 horas y se iba a trabajar o al metro, le llenar el estacionamiento y no hubiera espacio para la gente que viene a comprar. Ellos no tenían ningún problema con lo que había quedado, que era la primera media hora gratis y después 2 horas gratis si uno tenía boleta por haber comprado. Iván, perdona, una pregunta como para agregarla a esta discusión. O sea, fueron derrotados también. Pero espérame, es que yo... No, fueron derrotados, sino que le cambió, o sea, el negocio ese quedó para los... No es que fueron derrotados, sino, o sea, a ti te regalaron un auto, no queríamos ganar te regalan un Mercedes, no te vas a poner a pelear tampoco por el Mercedes. ¿Los dueños de los moles no tienen nada que ver con los dueños de los estacionamientos? No siempre, porque en los moles sí, pero los estacionamientos en general, o sea, no tengo idea las cifras, pero ponle que, no sé, el 40% del problema son los estacionamientos de los moles y el resto son estacionamientos los que tú vas, por ejemplo, el del aeropuerto, que no tiene nada que ver, no son del aeropuerto, hay una empresa grande que se menciona en la nota, que es donde ha tenido participación el señor Guzmán, que es uno de los directores de la agencia de lobby. Juan Antonio Guzmán, ¿no? Claro, que se llama Z, la autopista. Entonces hay mucha gente que son operadores o sea, igual que McDonald's no es dueño del local donde ellos operan, sino que se lo arriendan a alguien, los operadores de estacionamientos son los que le arriendan a los malls o a otros locales y ellos operan el estacionamiento. No sé si me explico. Entonces los malls tenían la ley de la Cámara de Diputados era lo que ellos más o menos habían hecho su lobby, y el señor Tupa, como sugiere la nota o dice la nota, y la gente de los que operan estacionamientos fueron los que la dieron vuelta para el otro lado. Ahora, un punto que se tocó tangencialmente mientras se escuchaba es que el nivel de, o sea, que la gente del Senado y después cuando vuelve a la Cámara voten esto sin haber leído ni siquiera letra chica, no es letra chica, letra bastante grande, eso te demuestra la calidad paupérrima en general de los legisladores chilenos en general. Hay algunos buenos, pero malos o flojos, o lo mismo. Sí, lo que tú estás diciendo a mí me hace bastante sentido porque cuando los malls son los dueños de los estacionamientos, tienen montones de formas de rentabilizarlo, digamos, y no solamente cargarlos en los precios de los arriendos de las tiendas y de los demás y un montón de otras cosas, pero cuando esos estacionamientos o aparcaderos son concesionados, el negocio del concesionario es tratar de sacar el máximo rinde posible a ese estacionamiento. Y eso no necesariamente tiene que ver con el mall, pero sí tiene que ver con cómo tú rentabilizas el estacionamiento en sí. Algunos estacionamientos son asalto a mano armada. Definitivamente. Son, por ejemplo, los estacionamientos que se concesionan los municipios de acá, Providencia, es un asalto a mano armada. ¿En dónde dices tú? Providencia. En la avenida Providencia. Los parquímetros. Los parquímetros arriba y los de abajo, por debajo de la avenida Providencia. Sí. Los de abajo, sí, tremendo. Bueno, el de la Plaza Perú también ahí en Sanjata. No, el precio tremendo. Sí, yo te preguntaba, Iván, por la conexión, porque yo sé que algunos moles, independiente que aparece como un giro nada que ver con el mall, el estacionamiento, sí tienen participación accionaria en la empresa de estacionamiento. O sea, no se arma una empresa. En algunos sí, en algunos yo sé que sí. O sea, lo que dice Fernando es efectivo, o sea, solo por poner nombre, ¿no? El señor Polman, cuando construye el Alto Las Condes, el estacionamiento no tiene Cercosur Parking. Él se lo hace una concesión y viene el señor Tuba, por decir que, y su socio, o el señor Guzmán y su socio, y se gana la licitación y se queda, ellos operan el estacionamiento. No, no le interesa contratar gente y hacerse cargo de eso. No, entonces efectivamente lo que dice Fernando, el tipo que se lo concesiona, no, o el tipo que tiene un estacionamiento al frente del aeropuerto, o el que tiene la concesión debajo de Providencia, no, o al frente de una municipalidad, no, a esa persona o a esas empresas le interesa sacar cada minuto un peso, no, y al modo lo que le interesa es que venga gente a comprar. Oye, y lo otro interesante de la nota son justamente como tú mencionabas, el rol, ¿no?, de Guzmán, ¿no?, de la doble militancia de Guzmán en Exten por una parte y la otra en esta asociación de
¿cómo se llama? De dueños de estacionamiento. Tiene un nombre, y el otro nombre también es un personaje clave de José Manuel Melero, ¿no? Que es miembro del diputado el hermano del diputado UDI Patricio Melero, ¿no? Que es de la oficina del lobby de Eugenio Tironi, ¿no? Y a los lobistas lo identifican como el ala derecha de Tironi, o sea, es decir, el hombre que tiene los contactos en el mundo de la derecha, porque Tironi los tiene en el mundo de él personalmente en el mundo de la centroizquierda, por lo menos así se dice. Yo creo que eso está bastante más revuelto ahora, pero en su minuto se diseñó así, porque era parte del diseño de la famosa cooperación público-privada de la transición, ¿no? Este negocio de tras bambalinas, ¿ah? Entre actores públicos y grandes intereses económicos gestionados por personeros que tienen redes en ambos mundos, ¿ah? El político y el económico, y ahí hicieron el clic. Sí, ya empezaron a llegar por Twitter, por lo menos aquí yo tengo varios fotos de boletas, claro, de aparcamiento. Aquí, por ejemplo, Andro Mímica dice: ayer en el aeropuerto de Punta Arenas estuve 44 minutos, cobraron una hora, son 2.100 pesos. Por donde se mira, dice, una ley hecha para empresas. Van a llegar hartos de esto. Es una ley legal y completamente ilegítima, porque esos precios son absolutamente desorbitados, ¿no? Esta lógica de que, bueno, pueden cobrar para ganar hasta el último peso, eso es lo que está intencionado en la sociedad chilena. Es decir, la falta de equilibrio, es decir, rentabilizar al máximo, explotar, darle la última gota de jugo al limón, porque el mundo se acaba mañana y hay que hacerse rico ahora, forrarse. Esa es la palabra, más forrarse. No, sí, al final con lo que uno se queda es... sí, que creo que con los casos de colusión, con lo que pasa en Chile, con las posiciones dominantes, el abuso que hay para instalar los productos en los supermercados, lo que pasa con los pequeños, el trato con las empresas grandes, uno entiende que todo es así, todo es el tratar de exprimir el jugo al máximo y a todos los ciudadanos. Esa es la idea que me queda a mí. Pero, chuta, tenemos un Congreso porque y el Congreso opera para los otros al final. Ese es el tema que uno... El objetivo final de la vida económica es ganar plata, ¿no? Y ganar plata es el resultado que se da en la medida que tú prestas un servicio que es beneficioso para todos. Y ese es el cambio social radical que se está produciendo, ¿no? El cambio del valor, del sentido de la actividad económica. Sí, bueno, y el chascarro de esta ley puesta nuevamente es otra forma de mostrar no es desatinado, la falta de tono que tienen los legisladores con lo que está pasando. No tiene ninguna falta de tono, Iván. Porque es obvio que hay un parque automotriz que se triplicó en 12 años y que se necesita más estacionamiento y que el Estado no tiene plata para con la municipalidad para construir todos los estacionamientos necesarios. ¿Qué es lo que hacen? Se lo dan a los privados que estén mal. Pero claro, lo dan con casi sin ningún resguardo y que se crea esto por una cuestión completamente injusta. Los parlamentarios responden en definitiva a intereses particulares, eso es lo que estamos viendo en la agenda instalados de hace tiempo. En definitiva, no quien paga la música se va a bailar el monito. Pero yo creo que este caso va a ser otro más de los emblemáticos que se le quita aún más legitimidad al sistema político. Sí, o a los políticos más que y yo creo que, y algo que menciona también la nota, creo que no hay que olvidar alguna de las frases de los senadores que terminaron zanjando esta situación así, señalando que esta ley le daba demasiados derechos a los consumidores y por eso la cambiaron. Que no se nos olvida. Mirko Macari, muchas gracias por acompañarnos. Iván Weissman a través del teléfono también, muchas gracias. Hasta luego, chao. 9:02, esto es Combinación Clave, hacemos una pausa y volvemos.